Muy buenas noches al pueblo dominicano, muchas gracias. Cuando el problema migratorio y los ataques a la soberanía dominicana cometidos por entidades internacionales parecieran no poder empeorar, la situación ha tomado un nuevo color. Sin querer entrar en detalles de estos ataques conocidos por todos, hoy dedicaré este comentario a proveerles de algunos datos para que ustedes saquen sus propias conclusiones de por qué Haití es Haití y por qué debe ser prioridad de nuestras políticas públicas el control de las fronteras, puertos y aeropuertos, y qué deberíamos estar haciendo para garantizar nuestra soberanía e identidad nacional. ¿Qué es Haití 217 años después de su independencia en 1801? Primera república de origen esclavo independiente del mundo y una de las primeras de América. Habiendo tenido incalculables recursos naturales y humanos, hoy en día es el país más empobrecido de este hemisferio. Es el tercer país más hambriento del mundo, solo superado por Somalia y Afganistán. Un país que fue intervenido por las Naciones Unidas durante 11 años sin mejoras palpables. Una verdadera pena, una desigualdad rampante entre sus habitantes, puesto que no puedo llamarles ciudadanos porque en mi opinión Haití no es un estado y lo confirma su situación actual, el descontrol de las hordas destructoras y la nula respuesta de sus supuestas autoridades. Hoy, a más de 5 días de las protestas, el estado inexistente ha enmudecido como una consecuencia de su propia inexistencia. Sé que por emitir esta opinión se me tildará de xenófobo o racista, pero estoy dispuesto a defenderme por eso, por decir lo que los líderes de mi país no se atreven a decir de Haití. Haití no es un estado, por lo tanto, no se respetan los derechos humanos. Los siguientes datos son aportados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, OEA y ONU. En el ámbito institucional y judicial, Haití duró 6 años sin celebrar elecciones con autoridades de facto. La incapacidad de la policía es causa de ejecuciones extrajudiciales, sin posibilidad alguna de contener ninguna revuelta, tal y como se evidenció en días pasados. La cantidad de policías es menor de la mitad de la cantidad mínimamente recomendada, lo que contribuye a la inseguridad generalizada en ese país. La violencia de género también es generalizada y la violación y la agresión sexual no se encuentran penadas en ese país. El abuso infantil y la explotación de los menores de edad es generalizada. Los defensores de derechos humanos son atacados y amenazados constantemente. Existe una cultura de impunidad generalizada, con inexistencia del debido proceso de ley, caracterizada por arrestos arbitrarios, detenciones equivocadas, condiciones infrahumanas en las prisiones y el sistema judicial es disfuncional. El 90% de los presos son preventivos y casi igual número de ellos nunca ha sido presentado frente a un juez. En cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, la expectativa de vida para los haitianos es de 49 años. La situación de los niños es de las peores del mundo. Más de 1 de cada 10 niños mueren antes de los 5 años y el 67% sufre de anemias. El 32% tiene problemas de desarrollo por la malnutrición. La inseguridad de los alimentos afecta aproximadamente el 40% de los hogares y más del 50% de la población adulta se encuentra desempleada. Es el cuarto país más pobre del mundo. Se coloca en el lugar 146 de 173 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. 85% de los haitianos vive con menos de $1 diario. 2.4 millones de ellos no pueden consumir las 2.200 calorías mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito de la salud pública, la epidemia del cólera ha cobrado más de 10.000 vidas en 7 años e infectó a casi un 10% de la población. Es el país caribeño más altamente afectado por el SIDA. Casi 400.000 haitianos están afectados por el VIH, entre otras afecciones de gravedad. El estado de derechos humanos en Haití es deplorable. Palabras de la ONU. Los derechos humanos básicos de la gente de Haití están siendo negados con regularidad. Palabras de la ONU. La mortalidad maternal está entre las más altas del mundo. Palabras de Amnistía Internacional. Agresiones y discriminaciones continuas contra la comunidad LGTB. Palabras de Amnistía Internacional. La violencia de género es un problema generalizado. Palabras de Human Rights Watch. Eso es Haití. Hoy, 217 años después. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales y a ellos también deberíamos llamarles xenófobos y racistas por revelar la realidad que muchos no queremos ver o no nos conviene ver. Dominicanos, hemos visto cómo ha reaccionado el pueblo haitiano por el alza de los combustibles. Se lanzaron a quemar las calles, a robar, a destruir propiedad privada, quemando industria, rompiendo negocios y consiguiendo con esto pérdidas incalculables que degenerarán de forma inmediata en la pérdida de empleo, la falta de suministros y el descrecimiento aún más de su economía. Razón por la cual los mismos haitianos han agravado de forma inmediata
a mediano y largo plazo la situación de calamidad que viven actualmente, lo que les forzará aún más a refugiarse no por vanidad, sino por necesidad de supervivencia en los lugares donde mejor garanticen sus vidas. Ya las zonas urbanas de Haití están superpobladas, los campos abandonados. Haití es el tercer país con mayor urbanización de América Latina, es decir, sus ciudades están abarrotadas, ya no tienen dónde más migrar internamente, lo que nos lleva a pensar, ¿dónde irán ahora? ¿Dónde buscarán sobrevivir? Es claro, el este, la República Dominicana es la única vía posible, y como ustedes saben, el río Masacre se cruza a pie. Por eso digo que Haití debe ser prioridad de nuestras políticas públicas. Debemos controlar al máximo nuestras fronteras, puertos y aeropuertos y lo más importante, ayudar a conseguir ayuda para Haití, para que logren el desarrollo que les han robado durante 217 años. No los dominicanos, sino sus propios líderes. Toda esta ayuda de aquel lado de la frontera es aceptable, no de este, porque este es nuestro lado. Esta es la verdad que nuestros líderes no dicen por corto político, por conveniencia, por miedo o por vagancia. Pero ese es Haití 217 años después. Siempre con ustedes, como un humilde dominicano, José Martínez Hoppelman.